Bien, mis hermanos, vamos a iniciar. Recuerden que hicimos esto. El problema del dolor, sufrimiento y maldad fue el título que iniciamos la semana anterior. Esta presentación, las imágenes que ustedes están viendo están combinadas, pero las imágenes bases son de una presentación de el teólogo y pastor William Lane Craig. Ya él es un expositor que ve todos estos temas y defiende la fe de manera razonable. De hecho, tiene un libro que se llama Fe Razonable. Entonces, siempre hay que dar los créditos a aquellos que tratan de explicarnos las cosas más macro para simplificarnos y entender. Entonces, vamos a iniciar con esto. Vamos a ver este tema. Yo creo que esto debería tomarnos bien. Ahí sí, ¿no? No sé si nos mueven el cursor ahí. Creo que estamos bien ahí, ¿cierto? Ahí, el sufrimiento y maldad, el problema lógico. Habíamos puesto a este señor que era un filósofo griego, llamamos Epicuro, que creó la escuela de Epicúrea, llamado por los filósofos así. Eso es parte de la historia de la filosofía. Y estuvimos viendo el raciocinio que él planteaba, ¿se acuerdan? Esto es lo que nos dicen muchos ateos a todos nosotros cuando tratan de justificar que el mal en realidad es incluso una intencionalidad malévola del Dios de la Biblia. Así nos plantean y nos dicen, ¿saben qué? Tu Dios tan bueno que es, que no hace nada cuando ve el sufrimiento pasar, se queda sin hacer nada. Y eso más de alguna vez alguien nos ha dicho y nos quedamos con pocos argumentos para poder hacer o dar una respuesta. Y eso lo sacan de este señor, de Epicuro, ¿cierto? De su escuela epicurea, donde dice así, y lo vamos a volver a plantear para estar en contexto. Si Dios quiere prevenir el mal, pero no puede, entonces no es todopoderoso, no lo puede todo. Esa es la explicación más rápida para poder entender esta premisa que ellos plantean. Si puede prevenir el mal, pero no quiere, entonces no es bueno. ¿Bien? Entonces, si puede, pero no quiere, no es bueno, según la visión de los filósofos de la escuela epicúrea. Pero si está dispuesto y puede hacerlo, ¿cómo puede existir el mal? O sea, si quiere prevenir el mal y lo puede hacer, ¿por qué existe entonces el mal? Si no puede ni quiere, ¿por qué llamarlo Dios? ¿Por qué no llamarlo tirano en realidad? Eso es lo que están diciendo en sus palabras. Entonces la premisa se resume de esta manera, ¿cierto? Lo vimos la semana anterior. Premisas que se proponen. La premisa 1 es lógicamente imposible que Dios y el sufrimiento existan. Eso es lo que proponen ellos. No pueden existir. No puede ser tan amoroso, tan bueno y al mismo tiempo permitir que la gente sufra. Eso es lo que proponen. 2. Entonces, la premisa 2 dice, el sufrimiento existe. Eso está claro, todos sabemos que existe, eso no se puede dudar. La primera premisa es la difícil. Entonces, para ellos, en conclusión, dicen, por lo tanto, Dios no existe. Entonces, Dios no existe. Con eso te derroco tu idea de que Dios de verdad podría dar la existencia. ¿Me entienden? Entonces, quedamos en esto, ¿cierto? En esta duda que nos queda a nosotros. Es inconsistente poder saber si Dios es todopoderoso y amoroso y que al mismo tiempo Él permita que el sufrimiento exista. Entonces quedamos todos ahí con esa cara como la mía, ¿cierto? Que puse ahí como imagen, ¿se acuerdan? Y teníamos también alguna afirmación para comparar, porque una de las cosas que tenemos que hacer es saber si realmente son inconsistentes estos temas. Entonces comparamos que, por ejemplo, esta premisa que está ahí, para entender que David está casado y David está soltero al mismo tiempo, no se puede. Eso sí es ilógico e inconsistente, no tiene sentido. Pero la anterior parece que no estamos jugando mal, y como hay que analizar esto, por supuesto, no vemos una contradicción real, porque puede existir un Dios amoroso y el sufrimiento también existe, sabemos que lo es. Para nosotros no hay una contradicción, pero ellos pretenden hacer algo más. ¿Se acuerdan? Que era subjetivamente, están metiendo, diciendo, Dios puede crear cualquier mundo que desee. Yo también creo eso, se lo dije la semana pasada, porque es todopoderoso. Ese es un atributo de Dios, la Biblia lo dice. Él es capaz de hacer. Y existen mundos aparte de este que tienen vida. ¿Sabían eso? No es ufología. Ángeles, por ejemplo, que viven en un cielo y un paraíso distinto al de nosotros. ¿Ven?
seres demoníacos que la Biblia habla que existen, viven en otra dimensión que algunos han tenido la oportunidad de percibir. De hecho, la Biblia dice, las armas de la tierra, las armas que nosotros tenemos, no son de este mundo, son armas espirituales para derrotar principados, potestades, huestes espirituales. ¿Qué es eso? ¿A dónde viven? No tienen un lugar físico, hay una dimensión paralela y de acuerdo a los dones de Dios en la Biblia, algunos la pueden percibir. De hecho, más de alguno de nosotros ha tenido tal vez un encuentro paranormal por ahí, ¿cierto? En la jerga popular nos han penado. ¿Sí? Y ha sucedido, yo lo he vivido, conozco a personas que lo han vivido más fuerte y dice, oye, ¿cómo explico eso? La ciencia no me dice nada, pero que existe. Y debido a esas experiencias, ¿qué es lo que nace? Los mitos y las leyendas. ¿Ves? Porque tuvieron una experiencia sobrenatural que no tienen idea cómo explicarlo. Así que ese mundo, o cualquier mundo que Dios puede hacer, o sea, tiene el poder de hacerlo en realidad. Así que eso está claro para nosotros. Entonces, si Él puede hacer el mundo que Él desea, ¿por qué no hace un mundo feliz? Esa es la pregunta que viene después, ¿no? ¿Por qué prefiere un mundo con sufrimiento? Podría ser uno sin sufrimiento y solucionamos el tema y nadie más sufre. Pero en realidad tenemos que entender de dónde viene esta idea del sufrimiento. Porque yo les hablaba de que en realidad la Biblia, este libro religioso que nosotros veneramos en el nombre del Señor, sabemos que es palabra de un Dios en el cual creemos, pensamos que Él dice la verdad y que lo que está ahí es lo mejor. Entonces, si yo pienso en el mundo, el mejor mundo que Dios haya hecho es este. Y el ejemplo era este, ¿cierto? Dios nos creó en un mundo que nos permite tomar decisiones libres a todos nosotros. ¿O desearían un mundo donde pudiéramos todos obedecer plenamente a Dios sin cuestionamiento? Porque ni para el ateo eso es factible. De hecho, el ateo está muy contento en el mundo creado porque él puede decidir si creer o no creer en Dios, por ejemplo. Si decidir hacer el bien o el mal, moral. Así que nadie lo obliga. De hecho, en Occidente, los países que se crearon bajo la idea judeo-cristiana, bajo la religión cristiana, son países más libres que los que fueron creados en otras religiones. Y eso es súper interesante. Allá, por ejemplo, si yo me voy al Medio Oriente o a los países musulmanes, pensar solamente en una idea distinta al Dios que ellos proponen es una falta a las leyes civiles y usted puede ser multado o arrestado o lo pueden matar. Eso sí que es tirano, ¿no? Interesante. Entonces, ahí estamos, ¿cierto? Nosotros, ahí dije, lo estamos sacando, vamos a ver si es posible que si tiene sentido esto, si en un mundo libre, el mejor mundo que Dios pudo decir o pudo hacer, en el paraíso fuimos libres, en el Adán y Eva, ¿se acuerda de esa historia? Fuimos libres y Dios nos dijo, pueden decidir. Ay, de hecho, no coman de ese arbolito que está allá. El único, tienen todo esto, menos ese. Pero pueden decidir. ¿Y qué hizo el ser humano? Tomó una decisión libre y decidió hacer algo que ofendía a Dios, sabiéndolo. Entonces de ahí en adelante viene un problema para todos nosotros, porque en nuestra libertad parece que la tendencia no es elegir el bien, ¿no? Es al revés. Pero podemos hacerlo y aún así Dios respeta eso, pero ojo, hay consecuencias, siempre. Entonces, ¿podríamos tener nosotros un mundo libre como el que existe y automáticamente siempre pensar en hacer el bien? No, no tiene sentido eso. Entonces el problema es que no se trata de que Dios no puede hacer las cosas. Él sí lo puede hacer, pero Él no crea cosas que no tienen sentido, que no tienen propósito. Todo tiene un diseño. De hecho, miren, no solamente los seres humanos podemos elegir. Pueden ir conmigo a Judas, no es Judas Iscariotes, ¿ya? Libro de Judas, capítulo 1, verso 6. Se los voy a leer, no sé si se nota bien acá, creo que sí, se los voy a leer. Dice, así pasó también con los ángeles, déjale, no hombres, no seres humanos, ángeles, que rechazaron voluntad y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. ¿Qué es esto? En el mundo perfecto del cielo, uno se imagina que en el cielo no hay nada malo, pero surgió una decisión de los ángeles de abandonar el cielo y no servir más a su creador.
Ahora, yo imagino que sus ángeles podían ver a Dios. Yo no he visto a Dios. Qué potente es esto. O sea, aún viendo la gloria de un mundo más perfecto que el que se creó en el paraíso de Adán y Eva, rechazaron a ese Dios. Curioso, ¿no? Entonces podemos decir que Dios sí permite la libertad y no es un tirano como a veces lo pintan, y podemos decidir, porque los ángeles lo pudieron hacer. Obviamente hubieron consecuencias de eso, y lo que uno intenta entender de esto es que las consecuencias son las que no se hablan cuando se critican a Dios. Y aquí esto es lo interesante. Entonces, vamos a ir concluyendo estas cositas. Estas láminas las pasamos la vez pasada, así que se entiende que no es que le falte poder a Dios para hacer, sino que la tarea no tiene sentido. No tiene sentido crear un mundo con libertad de elección donde solamente escojamos el bien. No existe eso. Dios aún permite la decisión de escoger. De hecho, Deuteronomio, este es el bien y el mal, pongo delante de ti, escoge, te sugiero, dice, que escojas el bien. Pero si escoge el mal, están las consecuencias de hacer esto. Entonces, aún así es permisivo. Hay un atributo que podríamos, no sé si llamarlo atributo, pero es la voluntad permisiva de Dios, que nosotros nos permite tener una elección. Ahora, por supuesto, nuestra elección siempre está condicionada a nuestra corrupción. La única forma de cambiar esa naturaleza de corrupción es cuando venimos a Cristo, somos nuevas criaturas, nacimos de nuevo, nos convertimos en cristianos genuinos y ahora el bien habita en nosotros de parte del Espíritu de Dios y nos da la fuerza de voluntad para poder contrarrestar nuestra naturaleza corrupta. Y por eso Pablo decía, intento hacer el bien y a veces no puedo. Romanos 7 creo que era. Y decía, ahí, si lo lee literal, dice, parece que hay dos naturalezas dentro de mí. Una quiere obedecer a Dios y otra quiere desobedecer a Dios. El apóstol tenía ese conflicto interno. Es porque nació de nuevo y hay dos naturalezas viviendo dentro de él y una de las dos debe primar. Hay una naturaleza corrupta donde él toma decisiones y una naturaleza inspirada por el Espíritu de Dios. ¿Cómo hacemos para poder vivir de acuerdo a lo que Dios dice? Con lo que dijo recién la pastora. Buscando la intimidad con Dios, fortaleciendo lo espiritual y dejando los impulsos corruptos que nosotros tenemos y yendo contracorriente. Todos hacen el mal, si todo es normal esto, y el Señor te dice, haz el bien, pero es que no es justo, me va hasta mal cuando hago el bien. Los salmos de Asaf, ¿por qué el malo prospera? Y yo que hago lo justo me va re mal, más encima soy impopular. Ese es el precio de seguir al Señor. Curioso, ¿no? Pero Dios nos deja, cuando Él nos llama justos, porque por naturaleza no somos justos, solamente por la sangre de Jesús que se derramó en el Calvario y nos dio un nombre y nos llamó hijos, somos justos. Ahora sí, no he visto justo que mendigue más. O sea, Dios no te va a abandonar, porque ya eres justo para Él a través del sacrificio de Jesús. Pero bien, entonces el problema es que este argumento fracasa y lo sabemos, porque ya Dios puede entonces crear un mundo, pero el sufrimiento viene de otro lado y tenemos que comprender los tipos de sufrimientos que existen, porque hay sufrimientos que son por un bien mayor, ¿cierto? También lo mostramos. Ir al dentista se sufre, ¿no? Quienes hemos ido, pero es por un bien mayor, para sanarnos. Así que aquí hay un sufrimiento. Voy a poner otro ejemplo. Cuando alguien da luz, hay un sufrimiento ahí por un bien mayor. Aunque si nos vamos al Antiguo Testamento, ¿cierto? A Génesis, bueno, se incrementaron los dolores de parto, dice, ¿cierto? De hecho, curiosamente, y esto es fascinante, la única especie, y esto estoy hablando biológicamente, que sufre y que se considera que hay sufrimiento en el parto es la especie humana con las mujeres. Y nos explicaba el doctor Ricardo Bravo, un hermano en Cristo, que fuimos a las conferencias en La Serena, en una de las iglesias que nosotros fuimos a visitarlo, y él decía, ¿saben qué? Porque el doctor en biología, el experto en esto, nos decía, la mujer es la única especie
digámonos de manera, hembra que en su parto sufre mucho. Entonces, ¿le parece bíblico? Sí, porque parece que Génesis dice eso. Pero ¿cómo lo explicó él? Dice, es porque hay una curvatura en el tubo de salida del bebé, entonces tiene que invertirse y todo eso produce dolor. Los animales no lo tienen, tienen un túbulo de salida recto, decía. Por eso no necesitan asistencia, lo hacen solitos, pero nosotros no. O sea, las mujeres está hablando, no él. Y después lo busqué yo, si había un artículo de eso, y sí, hay artículos que hablan de eso. Él lo explicó, él es su área. Ahora, por supuesto, hay un tema subjetivo, porque no podemos saber hasta qué punto un animal puede expresar dolor, por ejemplo. Medir eso es difícil para nosotros, porque interpretar con qué animales pueden tener dolor cuando van a dar a luz. Pero el punto es que la Biblia coincide con el dolor en el parto, decía. Ahora, estamos hablando del dolor, el sufrimiento, que es un bien mayor. Entonces, vamos a ver, cuando muere, ¿cierto? Cae una semilla y después tenemos el resultado de un bien mayor. De hecho, Jesús mismo, en un versículo bíblico en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, dice, él mismo se predica, y es necesario que la semilla muera, caiga en tierra, para que vuelva a brotar. Y estaba hablando de él. Es necesario que yo muera para que haya vida. Curioso, pero estaba profetizándose alegóricamente a través de este ejemplo sobre la muerte y la vida. Curioso. Ahora, el sufrimiento parece que no es tan malo así como se pinta, porque va a depender de esto. Bueno, ahí pusimos el ateo que tiene que, según él, tiene que sostener que lógicamente es imposible que exista el libre albedrío. No puede comprobar eso, porque tenemos libertad de elección, los seres humanos. Y tiene que sostener que lógicamente es imposible, ¿cierto? Que lógicamente es imposible que Dios tenga buenas razones para permitir el sufrimiento. O sea, él está presuponiendo que el sufrimiento no tiene propósito y que es muy malo, sabiendo que hay formas de poder comprobar que el sufrimiento sí tiene propósito y, ¿por qué no? Dios no puede ocupar el sufrimiento para ello, para darle un propósito, usarlo al beneficio de la salvación y de la educación y las lecciones que nos vamos a aprender. Un señor llamado C.S. Lewis, por allá por el siglo XX, es el creador de las Crónicas de Narnia, hermano en la fe. Bueno, él ya falleció, por supuesto, y él escribió un libro que se llama Mero Cristianismo y otro que se llama no sé si me ayudas, David, pero el concepto del dolor, pero tiene que ver escribió un libro con respecto al dolor o al sufrimiento. Y en uno de esos libros él escribió y dijo, el sufrimiento, y lo puso así, lo voy a parafrasear, es el megáfono de Dios. Miren lo que puso en su conclusión, para poder aprender las lecciones que no aprenderíamos de otra manera, que vienen de parte de Dios. Curioso eso. Suena hasta cruel, pero ¿y qué tal si es eso? Entonces, ¿puede un ateo decir que Dios no tiene propósitos para ocupar el sufrimiento? No sabemos, porque Jesucristo sufrió en la cruz y fue por un bien mayor. Curioso, ¿no? Un Dios amoroso que permitió el sufrimiento de su propio Hijo para la salvación de toda la humanidad, de todas las personas que creerían en Él. Bien, entonces vamos a avanzar rápido en esto. Este es el resumen. El problema lógico del mal fue resuelto no tanto por muchos cristianos, sino que fue resuelto por los mismos ateos más serios. Analizaron y dijeron esto: después de todo, podemos admitir que el problema del mal no demuestra que las doctrinas centrales del teísmo o de los que creemos en Dios sean lógicamente incoherentes entre sí. O sea, se cayó este argumento. Lo dijo John Mackie. Bueno, ahí está la sigla, abreviado, pero John Mackie es un gran filósofo. Son actuales,
¿ya? Son personas que son eminencias en la doctrina filosófica, ¿ya? Hay otros más que también, William Rowe también dijo lo mismo, siendo ateo. ¿Saben qué? No podemos luchar más con este problema lógico porque se cayó el argumento, ¿no? En realidad no es consistente. Los ateos no podemos predeterminar o presuponer que el Dios que los cristianos dicen o los teístas dicen que existe no tiene un propósito y no son inconsistentes. Así que estos ateos intelectuales, los de verdad, no los de la calle, ¿cierto? No los de YouTube, no los de Facebook, ¿cierto? Esos que escriben porque están enojados con la iglesia, no lo pueden sostener. Así que William Armstrong también. Así que quedamos fuera. Ahí están. El argumento lógico de lo que presentó Epicuro fracasa y los mismos ateos dijeron, esto ya no sirve. No podemos. Esa es una teoría. Ahora, ¿a dónde vamos a ir con esto? Porque nosotros quedamos en otra sección. Vamos a avanzar. El hecho es que sea lógico, que sea posible. Ahora, eso fue el argumento lógico, ahora vamos a ver el argumento posible. Porque una es la teoría. Ahora, es probable que el sufrimiento pueda ser usado por Dios, como dijo C.S. Lewis. Vamos a ver si es verdad, porque ahí estamos viendo imágenes, ¿cierto? Cuando yo me pongo en la situación de un desastre como esto, y yo estaba, hubo un tiempo donde hubo la temporada de incendios en el sur, ¿se acuerdan? Y había gente cristiana que perdió iglesias, perdió casas, y dice, ¿por qué yo oraba a Dios y mi casa no se salvó? Y la iglesia se quemó. Y dice, ¿y dónde estaba el Señor? Porque la gente se sintió impotente, decía, no podía entender por qué Dios permitía eso. Si Dios puede controlar todo. Y de ahí vuelve de nuevo la idea de Epicuro. Si es tan bueno conmigo, ¿por qué no me ayudó en ese momento? Y es un problema que todos más de alguna vez en el dolor nos hemos preguntado eso. Pero hay que separar dos cosas importantes: el argumento objetivo del propósito de Dios y el emocional. Y aquí hay que ser muy claros. Yo puedo dar miles de argumentos de lo objetivo de Dios, pero la emoción la va a curar el Espíritu de Dios en tu vida. El argumento emocional no va a escuchar nada de esto. Por eso la consolación solamente le da el Espíritu de Dios para los cristianos. ¿Cómo? En oración, en intimidad, en llanto. Los judíos no explicaban a Dios por qué Él permitía un duelo, por ejemplo. Lo único que hacían era acompañar a su amigo y escuchar por varios días. No emitían palabra. No necesitaban su teología para poder decir, ¿sabes qué? Es que Dios tiene un propósito. Sí, me acaban de violar a mi hija. ¿Se entiende o no? Emocionalmente eso es que, ¿cómo es posible? Es tremendo esto. Entonces, el argumento emocional y el argumento probable, objetivo de Dios es lo que tenemos que separar acá. Yo hoy día vamos a ir al argumento objetivo probable, no el emocional, porque eso tiene que ver con nuestra relación con Dios y Dios lo puede. Él es nuestro mejor psicólogo, nuestro mejor terapeuta, porque Él conoce nuestra intimidad. No necesitamos mucho hablar para que Él nos pueda ver. Entonces, vamos a ver esto. ¿Se entiende hasta ahí, cierto? Porque aquí quedamos. Bien, no estamos en posición todos nosotros de afirmar que probablemente Dios no tenga razones para permitir el sufrimiento. ¿Alguien lo puede decir? ¿Puede afirmarme y argumentar eso? No, porque para eso tendríamos que conocer plenamente la mente de Dios. ¿Y cómo entonces resolvemos esto? Estamos limitados por eso. Nuestro espacio, nuestro tiempo de vida. Nosotros estamos en un punto, no sabemos todo. ¿Cómo podemos pretender saber los propósitos y lo que Dios ha planeado? ¿Por qué? Porque además de eso, estamos limitados por nuestra propia inteligencia y nuestro propio conocimiento. No lo sabemos todo, no lo conocemos todo. Nuestro espacio y nuestro tiempo es limitado. Así que es un poco difícil saber. Pero Dios, bajo el concepto bíblico, lo sabe todo. Él ha visto todos los detalles. Ahora, ¿cómo vamos a graficar esto? ¿Cómo lo vamos a comprender? Ahí estamos nosotros, ¿cierto? En más de alguna ocasión sufriendo. Pero todo lo demás, y esta es una propuesta más filosófica para poder comprender,
Las posibilidades de nuestro futuro Dios las conoce en adelante. Y ahí están escondidos lo que nosotros no sabemos. Por eso si yo hago algo, en la ley decía, toma este camino y te va a ir así, toma este camino y te va a ir así. Son los resultados, no hay más. Entonces, ¿podría Dios tener entonces la capacidad de permitir algunos sufrimientos por nuestra propia responsabilidad? Porque el sufrimiento, recuerden que nosotros lo definimos como la maldad que está detrás. El sufrimiento es el concepto de hecho. La maldad es lo que se maquina acá y lo que concretamos y daña, produce sufrimiento. Entonces la maldad es la falta de bondad. Y por eso podemos decir que en realidad estamos sufriendo consecuencias de nuestros propios actos, lo que nosotros llamamos pecado. Para nosotros esto no tiene sentido. El sufrimiento podrá parecer sin propósito ni sentido, y eso es lógico, a todos nos ha pasado. Hay cosas que nosotros decimos, ¿por qué me pasó a mí esto? Y de hecho nos comparamos con otros, ¿no? Si ese es tan malo el vecino, ese anda robando, ese le pega a la señora, ese yo trato de cuidar, y me pasa a mí. Podríamos decir, ¿o no? Me llegó esta enfermedad, que es grave, pero yo voy a la iglesia, yo hago el bien, me comporto bien. Y el desgraciado que está en la esquina, ese que hace fiesta todas las noches, que hace terribles maldades, está sanito. No hemos podido preguntar eso, ¿no? Entonces, parece desde nuestra perspectiva muy injusto. Ahora, ¿Dios puede permitir con justificación esto? Vamos a revisar algo, porque esto es importante. Y aquí quiero ir con ustedes, ¿ya? Aquí vamos a graficar. Van a participar conmigo en este ejercicio. Los que están en casa no van a poder verlo porque nos está mostrando las imágenes. Por eso les invitamos a que se congreguen presencialmente los que puedan. Vamos a ver esto. Romanos 8:28, ¿se acuerdan? Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. En la versión Reina Valera, todas las cosas nos ayudan a bien. Si eso es mentira, entonces estamos perdiendo un poco el tiempo del concepto de Dios. O si yo creo que Dios no tiene propósitos en las cosas que nos pasan, porque aquí nos dice, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Las cosas buenas? No, todas. Eso incluye cosas buenas y malas, consecuencias buenas y malas. Entonces, parece que Dios nos está diciendo a través de Romanos, del capítulo 8, 28, que no importa tu circunstancia. Dios tiene propósitos, aún en el sufrimiento de tu circunstancia. Y eso es para nosotros es cruel, porque uno trata de no poner a sus propios hijos incluso en la crueldad o en situaciones difíciles. Entonces, uno lo ve desde la paternidad. Bueno, ¿y por qué Dios lo hace? Bueno, Jesucristo vivió sufrimiento por un bien mayor. Recuerden que el centro para sostener esto en el cristianismo es Jesús. Un Dios bueno y amoroso, poderoso, que es capaz de poner a su Hijo en esta situación. Ahora, ¿qué vamos a ver? Les voy a contar una historia, pequeñita. De hecho, este es un proverbio chino. Nos vamos a ir al otro lado del mundo, Asia. Sai Wen perdió su caballo. A lo mejor no conoce esto. Sai Wen perdió su caballo, y como vamos a hacerlo gráficamente, ahí está Sai Wen, un campesino chino. Se le escapó de su establo su caballito. Ahí está, ¿cierto? Se le fue. Vinieron sus amigos, ahí puse a 3 amigos, puse los filósofos antiguos, y le dijeron, qué pena, estimado Sai Wen, se te fue el caballo y tú vives de esto. Y Sai Wen dijo, ya veremos. Así que sus amigos se fueron diciéndole, pucha, qué pena. A los 3 días, el caballo llegó con 2 caballos más al establo. Sus amigos se enteraron y se alegraron, por supuesto, y fueron a ver a Sai Wen. Le dijeron, Sai Wen, qué buena noticia, excelente. Y él respondió, ya veremos. Me va siguiendo lo que va siguiendo en la historia, ¿no? Después sucedió que uno de sus caballos que llegó, su hijo, se subió al caballito de los nuevos que llegó, que se veían bastante bien,
y tuvo un accidente, se cayó del caballo, se quebró la pierna y estuvo por meses postrado en cama, no pudo trabajar. Vinieron sus amigos y le fueron a decir: Saigüen, qué pena lo que ocurrió con tu hijo. Y Saigüen los miró y le dijo: ya veremos. ¿Me entiende? Pasó el tiempo y llegó el tiempo de la guerra. Y en la China antigua, por supuesto, los hijos mayores tenían que ir a la guerra. Y su hijo no fue a la guerra porque estaba con su pierna quebrada. Así que se quedó con su papá. Sus amigos vinieron, le dijeron: ¡qué buena noticia! Tu hijo no va a morir en la guerra. Y ya verán, podríamos estar toda la mañana haciendo esta idea. ¿Por qué esta historia es tan buena? Porque para nosotros, circunstancialmente, igual que los amigos de Job, ¿se acuerdan o no? Es bueno y malo automáticamente. Pero el viejito, sabio, campesino decía: voy a ver qué pasa. Ya voy a ver, ya veremos. Yo no voy a celebrar que es bueno ni malo. Voy a confiar que es el resultado mayor a través del tiempo. ¿Por qué estoy poniendo este cuento? Porque es un proverbio chino, ¿ya?, que grafica muy bien esta idea. Porque nosotros no sabemos y no podemos ver. Ponga atención a esa imagen. ¿Se acuerdan que era el monte donde se escapó el caballito? ¿Está seguro? ¿Está seguro que es eso? ¿Qué pasó acá? No tenemos toda la información. Nosotros no vemos todo. Vemos por secciones, pero Dios lo ve todo. Imagínense, ustedes no se dieron cuenta que la imagen estaba ahí en un cerrito, parecía una planicie, ¿cierto? Se escapó el caballito, terminamos eso y al final lo que estaba ahí era una imagen de fondo de $1. ¿Se dan cuenta cómo nosotros no alcanzamos a ver todo el panorama como Dios lo hace? Y por eso la Biblia nos insta a confiar en Dios, porque Él tiene deseos de bien para nosotros, a pesar de las circunstancias. Qué interesante esto, ¿no? Entonces, en relación a esto, nosotros no podemos saber y afirmar que Dios está siendo cruel cuando nos están pasando cosas malas, porque no tenemos la información, no podemos ver, no es probable llegar a esa información. Las probabilidades siempre son relativas a la información de trasfondo. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener más información para saber qué está ocurriendo. Entonces llega un momento donde el Señor viene en nuestras vidas, estamos pasando por momentos difíciles, porque sí los pasamos, y viene el Espíritu de Dios y nos dice y nos consuela: tranquilo, ahora te voy a mostrar algo más. Y de repente entendimos que lo que estaba pasando tenía un propósito y Dios está con planes. El problema es que a nosotros nos mueven los planes, nos duelen también los planes, pero son mayores, son mejores. Entonces, imagine ir al dentista con el Señor. Es algo parecido. O sea, no es que sea cruel, es que Él ha tomado una mejor decisión, a pesar que en nuestra mirada tan limitada digamos que no. Por supuesto, y con respeto, nos encantaría que en este lugar estuviera predicando nuestro pastor Juan y no yo. Por supuesto. Limitadamente bajo mi información, por supuesto que es así. Porque lo amamos y de verdad. Pero confío también en la decisión de nuestro Padre Celestial, en que Él lo llamó a su reposo y le dijo: ya hiciste lo que te mandé a hacer. Entra en el reposo de tu Señor. Ven, descansa. Fuiste fiel. En lo poco fuiste fiel. Yo te pongo en lo mucho. ¿Y qué nos deja a nosotros? Que nosotros vamos a lograr. Si hacemos lo que el Señor nos dice, va a llegar nuestro tiempo y nos va a decir: ahora sí te toca a ti, ven. Pero necesito continuar esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos falta información de trasfondo, ¿no? Bueno, ahí estoy yo en un par de años. Es probable que eso sea, bueno, no sé si yo podría ser un atleta, ¿no? Con ese cuerpo. Está difícil, ¿no? Está difícil. Entonces es muy improbable que yo sea un atleta con ese cuerpo. Sí, el único problema es que sí, realmente ese es un atleta. ¿Sabe por qué?
porque ese es un luchador de sumo, campeón mundial. Tenemos el nombre ahí. ¿Qué nos faltó? Información de trasfondo. ¿Ve que en un ejercicio simple podemos ir entendiendo qué ocurre? De hecho, le voy a decir el nombre. Ahí pues me parece que está nombrado. Déjeme ver acá. ¿Cómo se llama este señor? Se llama Ulaanbaatar Baybayihav. No sé, estoy hablando alienígena ya. Luchador de sumo nacido en Mongolia que pesa 163 kilos y es campeón mundial de sumo el 2006-2007. Nos faltaba información. Al primer juicio nosotros dijimos, no, imposible, ¿cómo ese gordito va a ser atleta? ¿No? Y de verdad que lo era. Nos faltaba información de fondo. Entonces, viene un ateo y nos dice, la existencia de Dios es improbable, no es posible, es improbable. Entonces viene un cristiano y le dice, ¿es improbable respecto a qué información de trasfondo? ¿Puedes sostener eso? Dame la información. Justifícate. Porque tú estás afirmando, sostiene lo que afirmas. No sé si me explico bien. Entonces, cuando alguien viene a asustarnos que Dios no existe, bueno, ¿tienes toda la información para decir que Dios no existe? Este es el lío de los ateos y los filósofos más serios. Porque decir que Dios no existe es asumir que ellos conocen todo ya, la información del universo y todas las posibilidades para decir que Dios no existe. Es más difícil sostener que Dios no existe, esa afirmación, que decir que Dios existe, bajo esa lógica. Así que si consideramos el sufrimiento del mundo solamente, hermanos, podríamos decir, no, si el mundo es cruel, está todo corrupto, nadie, los malos triunfan, los buenos no hacen nada, o sea, no triunfan, les va mal. Pucha, tú querés ser buena gente, querés trabajar con transparencia y te van a apedrear. O sea, intenta actuar bien. Y más encima, los que se quejan del mal del mundo contribuyen muy bien al mal. Entonces yo acuso al político que se roba millones, ¿no? Pero en el trabajo me robo lápices, me robo regmas, y me llevo cosas, ¿no? Y robo tiempo y me voy antes y estoy contribuyendo de la misma forma, a menor escala, al mal de este mundo. Entonces nos juzgamos rápidamente, pero somos contribuyentes a ese mal. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Hagan el bien. Es contracorriente, los van a odiar por hacer el bien, los van a odiar por decir la verdad. Les aseguro que va a pasar eso. Por mi causa los maltratarán, los humillarán, los perseguirán, algunos de ustedes los matarán. Pero síganme, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cuál es la información de trasfondo? ¿Quiere saber si Dios existe? ¿Quiere comprobar esto? Mire, esa es toda la información de trasfondo, fuera del sufrimiento. Se las voy a leer. ¿Sabe cómo defender la fe? A través del conocimiento, y esto lo aplican personas sin la Biblia. El argumento ontológico, el argumento del ser, el argumento cosmológico Kalam, el argumento de la contingencia, todo esto existe. La aplicabilidad de las matemáticas, el argumento moral, el argumento de la intencionalidad, este es el que me fascina a mí, el argumento del ajuste fino del universo, que está todo finamente y complejamente diseñado, preexistentemente. La resurrección de Cristo, lo vimos, hay mucha evidencia de la resurrección de Jesús, históricamente hablando. Sin ocupar mi Biblia, yo a través de textos históricos puedo comprobar la resurrección de Cristo. Es un tema, los ateos, Bart Ehrman, que escribió ese libro, investigó la resurrección y dijo, oye, Cristo sí existió. Yo no creo en eso, pero sí, mi libro dice eso. Y yo lo investigué a profundidad para encontrarme con lo contrario, para deshabilitar el mito del cristianismo y la religión. Y ahora tengo un conflicto porque Jesús, de entre todas las religiones, el cristianismo es la más sustentable. Pero hay una poderosa que nosotros vivimos diariamente, la experiencia de Dios. Si una persona viene a hablarme a mí que Dios no existe, yo le digo, sí, tú no has sentido a Dios como yo, tú no has cambiado por Dios, yo tengo una comunicación con Él, una comunión.
Yo he visto cómo Dios opera en milagros y en cosas sobrenaturales. He visto cómo me ha cambiado. Eso, con todo tu argumento que podrías tirarme, no va a cambiar mi percepción de Dios. Eso es lo primero, ¿no? Pero no es solamente eso, es todo eso que están viendo ahí en la pantalla. Hermanos, esta predicación va a tener una tercera parte porque estamos viendo cómo defender nuestra fe a través de todo esto. Así que tienen suficiente, todo lo que necesitan lo tienen. ¿El cristianismo tiene doctrinas que aumentan la probabilidad de que Dios y el sufrimiento existan a la vez? Por supuesto. El cristianismo no solo sostiene la existencia de Dios y cómo conocerle personalmente. Además, miren, explica las razones del origen y de la existencia del mal. ¿Cómo abordarlo? Más encima, ¿qué responsabilidad tenemos los seres humanos en esto? ¿Y cuál es la esperanza definitiva para solucionarlo? Curioso, ¿no? Todo eso, el cristianismo lo responde. Rabbi Zacarías, este es un hermano que murió hace un par de años ya, era un defensor de la fe, escribió varios libros y él decía que él investigó las principales religiones del mundo y tenían un problema todas, excepto el cristianismo. Todas son muy buenas, son interesantísimas, son lógicamente coherentes, sobre todo aquellas que son orientales, de meditación, de fuerza, de que se exalta el espíritu menos la carne, ¿cierto? Si tú pones a pensar en el tema budista, ellos cuidan mucho el tema espiritual, la meditación, son vegetarianos, entonces cuidan mucho su cuerpo. Los hindúes también, y de hecho eliminan el tema del placer carnal para poder buscar lo espiritual. Pero, decía, no, desde la práctica, desde la teoría a la práctica es muy difícil llevarlo. Hoy día existen monjes que son mujeres budistas, existen. Y se entrevistaba en uno de los documentales hace tiempo atrás, yo vi esa entrevista, donde ella decía, yo amo mi religión budista. Yo ya soy una persona con autoridad en esto, pero yo debo vivir en un monasterio, monásticamente. Ella era estadounidense, ojo, y se fue a Nepal. Tuvo que abandonar a sus 4 hijos y a su esposo para poder seguir su religión. Dijo, este es mi precio por alcanzar el nirvana. No es el grupo de rock de los 90 ya. Nirvana es el concepto espiritual de conexión con el universo que ellos tienen en su sistema de cosmovisión. Pero me costó, y esto es lo que me cuesta, y le dio mucha pena. No tienen su momento. Entonces, cuando Rabbi Zacarías se refería a eso, es que es muy bonito, pero en la vida práctica es destructivo porque destruye su familia. En el caso de esta mujer, ¿se dan cuenta, no? El cristianismo, al contrario, te lleva a amar a tu familia. Y puedes ser cristiano. No, de hecho, la diferencia entre los protestantes, más evidente, estéticamente hablando, es que los pastores se pueden casar, por ejemplo, y los padres de la Iglesia Católica no lo pueden hacer. Tienen que, por lo menos en Occidente, guardar el celibato. Nosotros podemos ser felices con nuestras familias, vivir una sexualidad sana en Dios. Entonces Rabbi Zacarías decía en conclusión, el cristianismo es el único sistema religioso del mundo que puede complementar todas las dimensiones del ser humano y llevarlo a esa satisfacción de vivir bien. No es solamente teoría, se puede vivir con el cristianismo en la vida y es tan práctico y tan útil que nos mejora en todas las áreas. ¡Wow! Esa conclusión es. Así que, hermanos y hermanas, concluyendo, de aquí en adelante, después de la subsiguiente semana, voy a continuar, pero vamos a ver el problema del dolor a través de la Biblia, la doctrina del concepto del pecado y algunas cosas más que vamos a tener que revisar, porque ahora sí vamos a ver dónde están las respuestas bíblicas. Estas predicaciones han sido más exposiciones de poder contrarrestar lo externo, pero muchas dudas yo creo que algunos ya resolvieron en sus mentes.
Pero ahora vamos a decir qué nos dice Dios, cómo responde Dios a esto. Entonces, vuelvo a decir, el cristianismo no solo sostiene, ¿cierto?, que la existencia de Dios, creemos en Dios, Dios existe. Además nos dice cómo conocerle, pero además también explica las razones del origen de la maldad y el sufrimiento que nosotros mismos pasamos. Además nos va a enseñar cómo abordarlo. Eso está todo en la Biblia. Y después dice qué responsabilidad tenemos los seres humanos, porque nosotros contribuimos al mal. Y más encima, para finalizar, o sea, el Señor nos da todo eso y más encima les voy a dar esperanza. Porque todo lo bueno que ustedes anhelaron y no se cumplió en vida y Dios no lo cumplió acá, lo cumple después de la muerte. Porque hay esperanza después de la muerte, hermanos. A nosotros no se nos termina esto acá. Y las injusticias lo haremos, vamos a revisarlo ahí en su momento. Ahí está. Explicaremos esto el próximo domingo o el subsiguiente. Nuestra pastora va a predicar el próximo domingo. Y les pido que no se lo pierdan porque vamos a abordar estos temas. Amén. Dios les bendice. Vamos a orar para despedirnos. Vamos a tener esto. Voy a estar compartiendo también a aquellos que deseen estas predicaciones. Muy bien. Ya mi pastora. Ya. Perfecto. Bueno, hay un aviso que también se va a hacer sábado por medio, el proceso de la enseñanza hacia los jóvenes, también con respecto a los temas de sexualidad y de apologética, de la defensa de la fe. Y, bueno, la pastora me avisa, los que estén a disposición de vivir su bautismo en aguas, como dice la Biblia, vamos a hacerlo ahora. Entonces, pueden inscribirse para aquellos que deseen bautizarse, para cumplir, como dice la Biblia, en una declaración directa. Pueden inscribirse, pueden hablar con nosotros. Vamos a hacer un par de charlas para comprender esto, pero vamos a tener bautismos en la iglesia, ¿sí? Así que aquellos que nunca lo hicieron y sienten la seguridad de hacerlo, pueden inscribirse con nosotros. ¿Bien? Eso. Oramos, nos ponemos de pie y nos retiramos. Vamos a orar.